Bueno, cordial saludo, estimados aprendices. Nos encontramos nuevamente en una sesión sincrónica del programa Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software. Hoy vamos a trabajar como agenda el saludo, luego vamos a pasar a las evidencias que corresponden a esta sesión sincrónica, las cuales, de acuerdo a la programación, infografía sobre metodologías de desarrollo de software. Pasamos a la evidencia de producto que corresponde al documento, identificando la metodología para el proyecto de desarrollo de software. Y finalmente vamos a tener un espacio de dudas y inquietudes. Cuando hablamos de metodología de desarrollo de software, es importante tener presente que tratan de un marco de trabajo que se utiliza para poder estructurar, planificar y controlar el proceso de desarrollo de software de un sistema de información. Estas metodologías tienen como propósito comprender los diferentes enfoques, marcos de trabajo y buenas prácticas que guían el diseño y la implementación y entrega de productos de desarrollo de software de una manera estructurada y eficiente. Entonces, primero empezamos abordando este concepto donde muestra cómo estas metodologías han evolucionado con el tiempo, adaptándose a diferentes tipos de proyectos, equipos, clientes y contextos. Por eso es de vital importancia conocer sus características, ventajas y desventajas para poder seleccionar la más adecuada de acuerdo al proyecto que vayamos a desarrollar. Entonces, aquí tenemos una breve explicación que nos invita a conocer más de todas estas. Empezamos con el marco de trabajo tradicional. ¿Qué pasa con esos marcos de trabajo tradicionales que también son conocidos como enfoques predictivos o en cascada? Se planifican desde el inicio y siguen una secuencia lineal. Estos marcos de trabajo se caracterizan por centrar la mayor parte del esfuerzo en la planeación y el control del proceso, lo que conlleva una documentación exhaustiva y precisa de los artefactos que van describiendo todos los requisitos y modelos del sistema. ¿Esto a qué supone o a qué enfoque entonces lleva? A que vamos a tener unas fases totalmente secuenciales, donde va a haber un cambio difícil o costoso durante el proceso. El éxito va medido de acuerdo al cumplimiento del plan. Entonces, todo esto supone a que los requisitos están plenamente identificados y limitados. ¿Qué pasa? Cualquier cambio es un costo y una consecuencia totalmente del proyecto. Entonces, a continuación vamos a describir unas metodologías que marcan estos marcos de trabajo tradicional. Empezamos con el modelo en cascada, uno de los modelos más conocidos. Este modelo se caracteriza por dividir los procesos de desarrollo en sucesivas fases del proyecto. ¿Qué pasa? Que al contrario del modelo iterativo, donde cada una de las fases se van ejecutando veces. Entonces, ¿qué pasa con este modelo en cascada? Este es uno de los modelos genéricos más ampliamente conocidos en la ingeniería del software y se deriva de procesos de ingeniería de sistemas más generales. Cuando hablamos de este modelo, sabemos que es un modelo totalmente secuencial, donde el desarrollo va enfocado a fases como análisis, diseño, implementación, pruebas, mantenimiento, y es ideal cuando podemos utilizarlo, cuando es lo más pues, recomendable utilizarlo, cuando van definidos desde un inicio. Sin embargo, tiene una desventaja. Si hay algún cambio que se supone que surge en la mitad del camino, hay que hacer mucho trabajo. Este modelo en cascada, tenemos que va asociado a algunas fases. Encontramos una fase de implementación, encontramos una fase de análisis, diseño, verificación, funcionamiento. Entonces, ¿qué pasa en cada una de sus fases o cuál es cada una de estas? En una fase se hace una verificación inicial, en la primera fase se hace una verificación inicial individual del funcionamiento de cada uno de los módulos que se vayan construyendo. Aquí empezamos con esa fase que llamamos análisis. Entonces, ¿qué hacemos en una fase de análisis? Se recopila toda la información del sistema que se va a desarrollar. Aquí se definen todas las necesidades del cliente y se documentan las especificaciones detalladas. Continuamos con una fase donde empezamos a delimitar todos los elementos y es la fase del diseño. Pasando aquí rápidamente porque se están. En la fase del diseño, esta fase se encarga de estructurar la arquitectura del sistema, donde vamos a definir entonces cuáles son los componentes, interfaces y se diseñan los algoritmos y la estructura de datos. La fase de implementación
que vemos la fase de implementación, es donde los diseños son traducidos a un código fuente, es decir, donde empezamos a codificar el proceso de programación de los módulos, se empieza a definir. Ok, como ya tenemos una fase de diseño de implementación, entonces empezamos a hacer toda esa parte de traducir todos ese diseño que ya tenemos, la base de datos que ya tenemos diseñada, los prototipos que ya tenemos diseñados de pronto en un lenguaje ya estructurado más para el cliente. Y en la fase de pruebas donde se empiezan a definir las pruebas unitarias de integración y de sistema para validar que el software cumpla con los requisitos. Finalmente tenemos una fase de mantenimiento donde una vez entregado el software, se realizan los ajustes de errores no detectados y se puede implementar también lo que es la retroalimentación. Entonces, todo esto va enmarcado en esta fase que llama mirando cómo están cada una de esas fases, en qué se encargan, de que un resumen, esta presentación nos permite mirar cómo van trabajando cada una de ellas, pero con esta figura podemos mirar cuáles son cada una de sus etapas en su orden, ¿cierto? Requerimientos donde definimos los requisitos, diseño donde se implementa ya ese modelo, esos requerimientos que ya tenemos diseñados. Pasamos a la implementación donde ya esa base de datos, esos prototipos que tenemos, empezamos a traducirlo a un lenguaje de código. Verificación donde empezamos a verificar que realmente se aprueba con cada uno de los requerimientos del cliente y mantenimiento donde estamos ya haciendo las pruebas. ¿Qué ventajas y desventajas nos proporciona este modelo en cascada? Entonces, como ventajas tenemos que la definición clara de las fases permite el desarrollo de una estructura que es sencilla, que es ideal para proyectos totalmente sencillos y cortos. Es importante tener presente eso. Y como desventaja, no se acopla muy bien a proyectos complejos con múltiples equipos de trabajo. ¿Por qué? Porque se supone que desde una fase inicial estamos definiendo cuáles son esos requerimientos, ¿cierto? Entonces, ya esos proyectos que son más complejos o que tienen una cantidad de equipos de trabajo trabajando de manera paralela, se les recomiendan otros modelos a desarrollar. Siguiendo este modelo se genera una muy buena documentación del proceso, sí. De hecho, aquí se distingue mucho por esa documentación que entrega. Como desventaja, es difícil introducir cambios en el transcurso del proyecto, por lo que estamos indicando, porque se trabaja basado en una definición inicial de requerimientos. Bajo ese modelo de requerimientos se definen ya por ejemplo, en cuestión de análisis, los modelos UML, se trabaja el diseño de la base de datos, se diseñan y se construyen los prototipos, bajo esos prototipos se empiezan a documentar y a definir toda esa arquitectura para finalmente desarrollar ya sea los procesos, módulos que se tengan definidos basado en esa lista inicial de requerimientos. Es fácil elaborar cronogramas de trabajo con base al desarrollo de actividades de cada fase y como desventaja existen fallos que solo son detectados cuando el sistema entra en funcionamiento. Es decir, al final empezamos a encontrar detalles que puede ser desastroso para un proyecto. ¿Por qué? Porque ya finalizando encontrar los errores, eso traduce a devolvernos y empezar a identificar en qué todo lo que hay que organizar para enfocar y trabajar en esos errores. El modelo en cascada define 4 roles típicos, los cuales se mencionan aquí. Estamos el de desarrollador, que hacen los encargados directos de la creación del código. Código fuente como tal son los que van desarrollando todas las líneas de código que se necesitan. El tester son los que se encargan de realizar las pruebas, de encontrar las fallas en los productos finales y retornar el software en caso de que sea necesario, porque si se encuentran algunas fallas. El analista de negocio es el encargado de la realización de las estrategias del negocio y permite al producto de software poder alcanzar esa popularidad en el mercado digital. Y el administrador del proyecto es el responsable de la calidad final del software. ¿Quién es este? El que viene a administrar, divide las tareas, divide todos esos elementos que se van a desarrollar y quién es el encargado de realizar. Encontramos otra metodología, que es la metodología RUP. Cuando hablamos de esa metodología RUP, ¿a qué hacemos referencia? Ese es un proceso de desarrollo de software tradicional basado en el modelo en cascada y que fue desarrollado por la empresa Rational Software, que es propiedad de IBM. Esta metodología se centra en la arquitectura y es guiada por casos de uso y requerimientos. Miremos cómo trabaja esa
esa metodología con esta fase que encontramos aquí. Está la incepción, elaboración, construcción y transición. En cada uno de estos modelos o estas fases de esta metodología tiene unas características que van enfocadas hacia esos mismos requerimientos que se definen. Entonces, si vamos a hablar de esta metodología RUC, debemos tener presente que trabaja sobre unos modelos y estándares ya definidos. Por ejemplo, viene siendo como una evolución de ese modelo en cascada, donde se agrupan las fases del proyecto en interacciones con entregas parciales. Entonces, miren que ya en cada uno de estos elementos yo voy entregando. Miren que aquí está la iteración preliminar uno. Ya se apoya fuertemente en el uso de casos de uso, una arquitectura sólida y de roles totalmente definidos. Lo interesante de esta metodología, este marco, es que incorpora actividades repetitivas dentro de un marco estructural. Miren que en cada una de ellas, en cada una de sus fases, se van entregando interacciones, ¿cierto? ¿Qué más es importante o por qué más se destaca esta metodología RUB? Cuando hablamos de metodología RUB, también es importante tener presente que ella en cada una de estas fases proporciona em, ese marco de trabajo que no es completamente ágil ni 100% tradicional, pero se puede ubicar entre ambos porque se considera de pronto enfatizado a la planificación y la documentación. ¿Cómo se identifica o se planifica en esas dos fases? Lo podemos enmarcar más en el ciclo de vida tradicional, en ese marco tradicional. Pero tiene una fase. ¿Qué pasa en esta primera fase, que es la de inicio o incepción? Se define lo que es el alcance, los riesgos, los actores y principales requisitos. En la fase de elaboración se refina lo que es la arquitectura, se identifican entonces cuáles son los riesgos técnicos y se construye un prototipo básico. Ese prototipo básico puede ser hasta hecho en papel o en esas herramientas que todavía no tienen desarrollo, pero que pueden proporcionar elementos de interfaces que son muy agradables para el usuario. En la fase de construcción desarrollamos el producto completo o de la mayoría de componentes, se realizan las pruebas iniciales y ya en la fase de transición es donde se entrega el producto final al cliente, se corrigen los errores y se capacita a los usuarios. Y la podemos ver ya resumida en la primera fase, es la del inicio, se abordan las actividades principales. Ya la segunda fase es la de elaboración, donde se centra la mayor parte del esfuerzo. En la tercera fase se corresponde a la construcción, donde se centran las actividades relacionadas con la construcción. Y en la cuarta fase es la de que denominamos transición. En esta se desarrollan principalmente las disciplinas enfocadas a lo que es pruebas y despliegue. ¿Qué metodologías o qué propone eh, en cuanto a esta metodología? ¿Cuáles serían los roles específicos? Ellos tienen unos roles específicos que van enfocados a lo que vienen siendo las categorías. Entonces, entre esas categorías encontramos los analistas, ¿sí? En los roles específicos clasificados, entonces se encuentran analista de procesos, diseñador de negocio, analista de sistemas, especificador de requisitos, diseñador de interfaz. Entonces miren que cada uno de esos roles son también funciones en las que ustedes, una vez terminen esta tecnología, pueden desempeñarse. Ese analista de negocio, el que identifica qué o en qué van enfocados estos primeros analistas, en identificar las necesidades del negocio, los actores y los casos de uso generales. En cuanto al ingeniero de requisitos, especificador de requisitos, es el que detalla los requisitos funcionales y no funcionales y los valida, ¿cierto? ¿Qué más es importante? Encontramos aquí el diseñador, que son los que transforman los requisitos en componentes ya de diseño detallados. También podemos encontrar los que crean los modelos, estos diseñadores de interfaces, están diseñando cada una de las interfaces, delimitando cuáles son todos los modelos a desarrollar. Ya en cuestión de desarrollador, entonces encontramos los arquitectos de software, diseñador de bases de datos, desarrollador backend y frontend,
y cualquier otro relacionado con procesos de codificación. Estos van enfocados a todas esas líneas de código que necesitamos para desarrollar y poner a prueba ese software que vamos a entregar al usuario final. Ya los probadores, que son los testers, que son los que empiezan a identificar cuáles son los elementos, los errores que hay o que se tuvieron a la hora de desarrollar el producto en general, y pues implementan como tal las pruebas. Y también tenemos los artistas gráficos. Muchas veces buscamos que, como es un software que va a tener mucho diseño, ya implementar entonces otras áreas y agregarle esas áreas a ese software que vamos a entregar, que son los artistas gráficos, los administradores de sistemas y cualquier más donde encontramos todos los stakeholders que van a trabajar en el proyecto. Finalizando ya con esto, pasamos a los marcos de trabajo ágiles. ¿Qué pasa con los marcos de trabajo? Metodologías de ágiles proveen un conjunto de pautas y principios que buscan facilitar y priorizar la entrega del producto sobre procesos de documentación exhaustiva. ¿Qué pasa con estas metodologías ágiles? Cuando hablamos de estas metodologías ágiles, es importante tener presente que ellas van basadas en enfoques que son totalmente iterativos o incrementales. ¿Centrados en qué? En la colaboración, la adaptación del cambio y la entrega continua de valor. En cada uno de estos se distinguen porque buscamos realizar entregas que vayan enfocando o vayan haciendo un plus sobre ese proyecto, entregas que son totalmente incrementales. ¿Qué factores importantes se tienen en cuenta? Entonces, empezamos, por ejemplo, con lo que es la programación XP. Esta es la abreviación comúnmente utilizada para podernos referir a lo que es External Programming, que es un marco de desarrollo de trabajo totalmente ágil y que busca producir un software de alta calidad en contextos de requisitos altamente cambiantes. Este se enfoca en mejorar la calidad, responder eficazmente a lo que son los cambios en los requisitos del cliente. Fue creado por Ken Beth. Entonces, aquí se definen uno de los 5 valores que ellos delimitaron, cuáles son: comunicación, que es ese trabajo en equipo, la simplicidad de buscar hacer las cosas que sean absolutamente necesarias para evitar el desperdicio del tiempo, ¿cierto? De manera que se vayan abordando todos los requisitos conocidos. Entonces, esas áreas a mejorar y las revisiones constantes de las prácticas, el coraje para poder enfrentar los problemas que se presentan y el respeto, que es tener ese respeto mutuo. Aquí encontramos todos los elementos de cada uno de ellos, cuáles son sus roles como tal, los más definidos: los programadores, los testers, que ya sabemos que son los que hacen las pruebas, trabajadores, que son los que transforman los requisitos en bloques de código totalmente funcionales, el coach, que es la figura encargada de brindar asesoría a los miembros del equipo, y el manager, que está encargado de toda la coordinación de las actividades, del aseguramiento de los recursos como tal requeridos para poder entregar un proyecto. Encontramos también la otra metodología, que es la que llamamos RAP. Esta otra metodología es un enfoque tradicional totalmente acelerado. Es una metodología que se centra en el desarrollo rápido de aplicaciones mediante la realización en unas fases totalmente identificadas que van enfocadas a la recolección de diseño modular por parte. Entonces, mire que algunas de las características se destacan. ¿Por qué? Porque mayor flexibilidad, dado que puede ajustarse a los cambios que van surgiendo a lo largo del proyecto. Las iteraciones son rápidas, lo cual reduce el tiempo de desarrollo y mantiene de pronto un ritmo de entrega totalmente acelerado, porque al tener iteraciones rápidas, obviamente que en cada una de esas iteraciones hay entregas. Se fomenta la reutilización de código. Excelente, porque ya puedo utilizar código que ya tengo totalmente definido. Mejor gestión del riesgo, ya que las partes interesadas discuten y abordan cualquier. En cuanto a las fases, la primera fase em, empieza a definirse la finalización de los requisitos del proyecto. Entonces aquí se involucra totalmente con el cliente, dado que a partir de reuniones rápidas y eficientes se empiezan a entender todas las necesidades.
Entonces, ¿qué se pone o qué se define? Los objetivos, las expectativas, los plazos y el presupuesto. En una segunda fase, que es el diseño, donde se crean esas maquetas o prototipos funcionales, los cuales son construidos y validados a partir de la validación del usuario. Es decir, no puedo pasar de esta fase sin tener la aprobación de los usuarios, que esos son los prototipos que van apuntando a las necesidades que se están delimitando. Y en una cuarta fase, perdón, una tercera fase, donde ya esos prototipos son transformados en modelos funcionales, ya en la cuarta fase se enfoca en la realización de pruebas. Entonces, mire que en la tercera fase es donde estoy ya codificando para que en la cuarta fase empezar a hacer pruebas. Finalmente, en la última, todas las actividades de lanzamiento del producto, lo que involucra ya el carga inicial de todos y el entrenamiento y capacitación a los usuarios. ¿Cuáles son los roles más importantes de esta metodología? Facilitador, equipo SWOT, administrador del modelo, administrador de base de datos, el equipo de workshop, el equipo de diseño de usuario y el equipo de soporte. Entonces, cada uno de estos tienen unas actividades específicas en poder construir los modelos, a participar activamente en el diseño y validación de prototipos, coordinar el equipo y el cronograma. Finalmente, entonces tenemos Scrum. Este es un marco de trabajo ágil muy amplio, de un amplio uso. Eh, este nos lo utilizamos mucho para poder gestionar y desarrollar productos complejos de forma iterativa e incremental. ¿Y se enfoca en qué? En entregar un valor rápido, eh, pero adaptado al cambio y fomentando la mejora continua. Tiene unas fases ya establecidas, entonces en cuanto a la eh, de pronto se definen tres pilares fundamentales que son la transparencia, donde hace referencia a cualquier proceso de Scrum puede ser conocido por cualquiera. Esto es posible por medio de eventos como cuáles. Las reuniones de revisión o reuniones diarias. Existen algo que se llama aquí las reuniones diarias donde se busca delimitar qué se hizo, cómo se hizo y qué problemas se tuvieron cada día. Reuniones cortas pero va basado, son llamadas Daily Scrum, y son reuniones diarias. Encontramos también las reuniones de revisión, donde empezamos a revisar y a demostrarle al cliente qué es lo que se va a entregar, ¿sí? Entonces, retrospectiva como tal. Vamos aquí entonces, en lo siguiente,